Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez, predicador y maestro por su misericordia. En esta oportunidad estaré hablando sobre la deidad del Señor Jesucristo. Cuando yo me refiero al Señor, me refiero a Jesucristo, porque a mí me cuesta, no puedo decirle Jesús. Tengo que decirle Señor, por respeto. Bueno, cuestión mía, ¿no? A mí me cuesta, no puedo decirle Jesús. Entonces, cuando yo me refiero a Jesús, luego digo Señor. Entonces, bueno, la deidad de nuestro Señor. Este es el tema. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por lo menos el Corán niega la deidad del Señor. Ellos dicen que es un hombre. Un hombre, claro, por supuesto, era hombre, pero era Dios también. Ellos dicen que fue un profeta, que fue un hombre con que Dios derramó gracia, en fin. El judaísmo está peor todavía porque el judaísmo niega que el Señor haya sido el Mesías que ellos esperaban. Niegan que él haya sido el Mesías, el judaísmo. Hay otras sectas por ahí que también niegan la deidad del Señor. Hay otros que son peores, o igual. Dicen que el Señor y el Padre es la misma persona, no son dos seres o dos elementos, o como pudiéramos llamarlo, o dos personas, como siempre se le ha dicho. No me gusta decirle persona, pero bueno, para poder identificarlo. No son dos, son tres. Dios, la conformación de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, uno solo en unidad. El ejemplo, muchas veces he escuchado ejemplos, que el agua, para hacer referencia a Dios. El agua es gaseosa, líquida y es sólida. La palabra de Dios no nos dice que el agua fue creado a imagen de Dios y ni a semejanza de Dios. El hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser tripartito, tres seres o tres elementos. La conformación del hombre es espíritu, alma y cuerpo. A diferencia de nosotros que somos seres creados, estamos limitados porque somos una creación. Y solamente si uno de esos elementos se separa, por lo menos si sale el alma y el espíritu, el cuerpo muere. Eso es lo que significa separación, muerte, separación. Se separa el alma y el espíritu y el cuerpo muere. Entonces, el ser humano fue creado en imagen de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Esa es la conformación de Dios. A diferencia de nosotros, que Él es Dios, puede llenar todas las cosas, puede estar en cualquier parte. Porque es Dios, nosotros dos estamos limitados a nuestro propio ser. El ser de Dios, o el ser Dios en su ser, llena todas las cosas. Porque es un Dios, porque es Dios, el único que hay. No hay más nada. Bueno, dicho esto, vamos a ver en Marcos 12:29. Dice, Jesús respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios, el Señor es uno solo. Uno solo, un solo Dios, conformado por tres elementos en unidad. Isaías 43, 10 al 11 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Escuchen esto: fuera de mí no hay quien salve. Fíjense la frase: fuera de mí. Jesús, el Señor, no está fuera del Padre. En Juan 10, 30, 33 nos dice: y yo y el Padre uno somos. No dice somos el mismo, somos uno en unidad. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Al él decir
que era el Hijo de Dios, inmediatamente se hacía igual a Dios. Eso es la interpretación de los judíos y es así. Dijo también el Señor, dice el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Fíjense lo que dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dándole a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de su Hijo, en Jesucristo, en el Señor. Solamente podemos recibir salvación por medio de Él. En Juan 1:1-5 nos dice, en el principio era el verbo, era el verbo ser, existía, estaba, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Este pronombre demostrativo era del verbo ser en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mismo Juan 1:14-18 dice, y el verbo que estaba desde el principio con Dios, desde el principio de la creación, de las cosas creadas, las cosas visibles, la tierra, las estrellas, el espacio, todo, el tiempo, eso fue creado, pero ya existía Dios y ya existían los ángeles, ya existían muchas cosas que nosotros no podemos ver. Cuando dices el principio era el verbo, era cuando del principio de la creación de las cosas que nosotros vemos, porque hay cosas que nosotros no podemos ver. Nosotros no podemos ver el cielo, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver los ángeles. Aunque los ángeles también fueron creados por Dios. Bueno, en Juan 1:14-18 dice, y el verbo fue hecho carne, el que estaba desde el principio se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, Hijo único, unigénito, Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él dice que el Señor era antes que Él, pero Él nació primero, Juan nació primero, búsquenlo en la Biblia. Dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El Filipenses 2:5-8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. En Hebreo 1, del 1-3 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El 6 dice, y otras veces cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. El 8 nos dice más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, cetro de equidad y cetro de tu reino. Dios el Padre llama a su Hijo, tu trono, oh Dios, el mismo Padre. Otros niegan que Jesucristo
sea el Hijo, sino que dicen que es el mismo Padre, y eso es imposible, eso no se puede afirmar eso, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. ¿Cómo hacen esas personas que dicen que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre es el mismo ser, el mismo Padre? El Padre se manifestó como Hijo, el Padre se manifestó como Espíritu. No. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios para aquellas personas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muchos niegan al Hijo, niegan su existencia. O sea, Jesucristo no existe. Solamente existe el Padre. Jesucristo no dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, que reconoce al Hijo. En Juan 14:3, si todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El que niega la existencia de que el Señor, que del Hijo de Dios vino, se encarnó. El Hijo de Dios, no el Padre. El Señor se encarnó. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. Y que ahora ya está en el mundo. En esto nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué dice envió a su Hijo? No dice vino él mismo. Porque no envió a su Hijo unigénito, único, Hijo único al mundo, para que vivamos por Él. En 1 Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el 14 de Juan 4, de 1 de Juan 4 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y muchos dicen, no, Jesucristo es el Padre. Son los mismos. Niegan la existencia del Señor. 1 de Juan 5:5 nos dice: ¿quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? 9:10 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que nos ha dado. Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 19 y 20 de 1 de Juan 5. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Juan 1:7. Para aquellos que dicen, no, yo lo recibo a todos. No es así. No es así. ¿Cómo voy yo a recibir un movimiento que niega la existencia del Hijo, que niegan la divinidad de mi Señor? Lo hacen un hombre, un ser creado, cuando no es así. Segunda de Juan 7 del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien hace esto es engañador y el anticristo. O sea, está en contra del Señor. Mira por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Jesucristo vino en carne. Los fariseos querían crucificarlo, querían apedrearlo, querían matarlo, porque ellos decían que se hacía igual a Dios cuando decía que era Hijo de Dios.
El 10 dice de segunda de Juan dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Todo aquel que niegue la existencia del Señor, todo aquel que diga que es el Padre y el Hijo son el mismo ser o la misma persona, o que niegan la deidad de su Hijo Jesucristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Jesucristo, el Señor, vino, se encarnó, vino a pagar por nuestros pecados. O a quien le dijo, Señor, dije, a quien le dijo en Juan 17, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes del que el mundo fuera. ¿A quién le dijo? Se lo dijo él mismo. O cuando estaba en la cruz, cuando le dijo, Elí, 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 lama sabacthani, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo él mismo. El que niegue la existencia del Señor y diga que el Padre y el Hijo son el mismo ser. El que niegue la deidad de Jesús, la deidad del Señor, está mal, porque eso no enseña la palabra. A ellos les di los pasajes que dicen lo que dice Dios, el Padre, acerca de lo que hacen esto. Espero que te sirvan estos textos, que te ayuden si estás dudando acerca de la deidad del Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñando unos a otros con toda sabiduría. Bendiciones.